que sea una bendición llegar a esta lección número 25 de nuestro curso de griego. Bueno, entonces nos vamos a empezar a poner en compartir nuestro trabajo del día de hoy, nuestra lección. Me confirman si ya la están viendo, el Sí, slide. sí, Bueno, sí lo muchas veo. gracias. Bueno, muy amable. Vamos a iniciar. Qué alegría llegar a esta lección número 25 de la gramática de James Swernan, porque nos muestra todo el recorrido por la forma verbal de los verbos en omega en voz activa. Esa es como la pretensión que tenemos el día de hoy. Bueno, y junto a ello, vamos a mostrar, yo hice una versión un poquito mejorada de esta lección, esta que tenemos aquí, y se las voy a compartir de nuevo en PDF para que vean esto que estamos viendo hoy grabado, o sea, mirando la grabación o una versión PDF que les voy a dar al final para entender la explicación que voy a tener así para el trabajo final. Bueno, entonces me gusta y vuelvo a saludarles a los hermanos, al hermano Joel, una alegría saludarte. Bienvenido, Roxana. Bienvenida, muchas gracias. La hermana Jacqueline, a Esther, estamos viendo ahí que se está ahí tratando de conectar. Los que vayan conectándose posteriormente. Vamos a empezar a recorrer en esta lección 25 un texto, estoy colocándolo acá, un ejercicio de taller bastante sencillo, pero lo voy a explicar para que tomemos el texto. Aquí estamos tomando un texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 2, los versículos 16 al 20, a modo de ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio que los voy a leer y que lo estamos ahora pues, también grabando, y tienen ustedes el audio que yo les di de MP4 de los audios, nos va a servir para recorrer el texto, estos 6 versículos. Voy a pronunciarlo y voy a mostrar en la siguiente página qué es lo que pretendo hacer con el texto. Aquí vamos a modo de ejemplo, ver que lo que hemos recorrido durante las 25 lecciones nos va a empezar a mostrar unos frutos, ¿no? Con una ayuda, con una indicación que va a hacer el profesor utilizando alguna herramienta. Nosotros utilizamos eh, usualmente el Bible Words, es una herramienta para analizar los textos, o Logos Calogos, que está puesta ahí en línea. Uno puede entrarse en Logos Calogos y ver cómo se hace. Yo voy a hacer una explicación para que ustedes me entiendan lo que yo quiero hacer. Entonces vamos a iniciar recorriendo el texto, la palabra del Señor en griego. Vamos a leerla en griego y terminando los versículos voy a mostrarles un ejemplo que es lo que va a indicar el profesor, que es bastante sencillo, no es denso, pero es para mostrar a dónde hemos llegado cuando vamos a reconocer verbos, ¿sí? Los verbos y cómo se identifican, ¿cierto? Esa es como la pretensión. Entonces voy a iniciar invitándoles a que me acompañen leyendo el texto. Voy a hacerlo primero yo 1 o 2 veces y les voy a invitar a que me vayan acompañando en la lectura. Dice así el primer texto, dice en el versículo 16, kai hoi grammateis ton farisaion idontes hoti ethiei metaton hamartolon kai telonon Elogon tois mathetais autou, hoti metaton telonion, kai hamartolon ethiei. Es el primer versículo. Voy a repetirlo para que ustedes vayan fijando el ejercicio. Bueno, de nuevo el 16. Kai hoi grammateis ton farisaion idontes hoti ethiei metaton hamartolon kai telonon elegon
tois macetais autu, hoti metaton, telonion, kai hamartolon, et thie. Versículo 16. Bueno, no sé si alguno se anima, vamos ahí todos practicando, ¿cierto? Y alguno que nos ayude a ir tratando y el profesor le va acompañando. Esa es como la intención del profesor, ¿cierto? Orientar y animar para que poco a poco, con la práctica, vamos cogiendo el ritmo de leer un texto en griego. ¿Quién se anima? A ver, le invito a ver. No sé si Roxana, si Joel, que estoy tratando de compartirlas. Jacqueline, Esther, bueno, cualquiera puede. Roxana, muy bien, se animó nuestra hermana Roxana. Bien, Roxana, entonces vamos a ir leyendo despacio, con tranquilidad, el versículo 16 y el profesor le va a orientar. Abre el Buenas micrófono, noches, profesor gracias. Hola, y buenas compañeros. noches. Hola, ya voy a leer. Kai hoi gra, gramateis ton Sí, farisaion sí, idontes hoti estiei sí, sí. metaton hamartolon kai telonon elegon tois mathetais autu hoti metaton telonon kai hamartolon estiei. Sí, bueno, muy bien, Roxana. Aquí voy a mencionar como cierta manera de entender, decía Kai, hoy gramateis y los escribas, gramateis, ¿no? Ton farisaion de los fariseos, y aquí viene la clave, y dontes, la forma verbal, viendo, el verbo ver, veía, que veían, viendo, que hoti, que ethiei, comía o come, meta con Tom Hamartolón, los pecadores, Kai Telonon y publicanos, el legón decían, tois macetais a los discípulos de el autu ¿qué? Joti, meta, ton telonon, con los publicanos, Kai Hamartolón y los pecadores, Ethiei, comiendo. Y al final hay esa punto y coma es un signo de interrogación, es una pregunta, ¿cierto? Bueno, entonces poco a poco vamos captando la lectura y lo que queremos ver en este texto y en los demás, que es el que vamos a utilizar como evaluación en el texto, es reconocer los verbos. Por ejemplo, aquí hemos mencionado 4 verbos. Ahora voy a dar la explicación con las otras. Bueno, vamos a leer el 17 si les parece, ¿correcto? Vamos a ir avanzando poco a poco, cogiendo la destreza. ¿Qué hace uno? Por ejemplo, yo les recomiendo cuando yo les enviaba el audio, escucharlo varias veces, varias veces, varias veces, y cuando ya uno lo va leyendo, ir palabra por palabra, marcando dónde se lee, ¿cierto? Es más o menos como una didáctica que podemos hacer. Bueno, voy con el número 17. Dice el texto, dice, Kai acusas, o Jesús, lege autois, hoti, u, creían, ejusin, hoi, isgiontes, iatru, a la hoi kakos, ejontes, uk elfon, kalethai, dicaius, a la hamartolus. Son 2 renglones. Voy a repetirlo. Dice, Kai acusas
hoi Jesus, legei autois, hoti u chreian, echusin, hoi ha ischiontes, achriu, ala ho kakos echontes, uk elthon, kalethai dicaius, ala hamartolus. ¿Correcto? A ver, hermano Joel, anímese a leer, gracias. Ok, a ver. Dale, Kai dale. acusas ho Jesus legei autois hoti hu creian husin hoi giontes iatru al hoi kakos ejontes huk el son calesai dicaius al amartulus. Amártolos. Muy bien, Joel, muy bien. Este texto empieza así, Kai, y mire que todas las secciones de Marcos va pegando como un ladrillo con otro y con otro con la partícula de Kai, que este empieza de nuevo en el 17, Kai, y acusas, el verbo escuchar, y oyendo, ¿cierto? Hoy Jesús a Jesús, lege autois, le dice a ellos, uk no creyan necesidad, ejusin tienen, hoy ischiontes, los que están fuertes o los que son fuertes, hiatru de médico, al hoy catus, sino a los enfermos, a los malos, ejontes, a los que están enfermos, ¿no? Literal. Uk, ¿no? No, alfon, no vine, calesai a llamar, de Caius a los justos, a la Hamartolus, sino a los pecadores. ¿Correcto? Vamos viendo cómo va captando uno la forma del texto y vamos a encontrar aquí también un número de verbos que son los que queremos reconocer. ¿Correcto? En el siguiente ejercicio ya les voy a mostrar qué es lo que quiero. Bueno, vamos a mirar el 18, a ver si va preparando alguno de los otros hermanos, a ver quién está a continuación. Jacqueline, veo por acá, Esther, Silvia, Israel, bueno, cualquiera de los que se quiera animar para leer el versículo 18. Voy a hacerlo yo primero. Dice, Kai esan hoi macetai iannu, Kai hoi farisaioi Nesteiontes, kai archontai, kai legusin perdón. Diati hoi macetai, Ioannu, kai hoi macetai ton farisaion, nesteusin, hoi de soi macetai, u nesteusus usin. Lo repito, desde el inicio del 18, ¿sí? Kai esan hoi macetai Ioannus, kai hoi farisaioi nestoiontes, ahí llega una frase, punto. Kai archontai, kai legusinauto, otro punto. Diati hoi macetai Ioannu, kai hoi macetai ton farisaion nesteusin, coma, una frase, hoi de soi macetai u nesteusin. ¿Correcto? Bueno, a ver quién se anima, la hermana Jacqueline. Bueno, a ver, Jacqueline, muy bien, animada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Kai Esan, hoy Esan, oh, te está Esan, la carga. Sí, señora.
hoy, matetai, yoanu, kai, hoy, farisaioi, 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 bien. nesteontes, kai, Nestoiontes, kai, pontai, kai, legosin, au, Legusin, legusin, auto, dia, hoy, matetai, yo, anu, kai, hoy, matetai, ton, farisaio, nesteu, sin, hoy, Nesteusus usin, nesteusus, sin, hoy, de, soy, matetai, hu, nesteususi. correcto. Mira que está repetido varias veces el mismo verbo, ¿correcto? Bueno, voy a ir tratar de acompañándolo con la lectura. Dice, kai y esan, estaban, ¿cierto? Estaban, hoi macetai, los discípulos, Ioannu de Juan, kai y hoi farisaio y los fariseos. Nestoiontes, ayunando. Mira el verbo clave. Ayunando. Kai y arjontai y vienen. Kai y legusin y dicen auto a él. ¿Qué le dicen? Y es una pregunta. Dia, ¿por qué? Dia a ti, hoi macetai, los discípulos, Ioannu de Juan, Kai y hoi macetai, los discípulos, ton farisaion de los fariseos, nesteusin, ayunan. Hoi de soy, más de macetai, discípulos, los discípulos tuyos, u nesteusin, no ayunan, ¿correcto? Preguntando. Vamos aquí a la número 19. Dice el texto, en el versículo 19, perdón. Kai aipen autois hoi Iesus, me dinantai hoi huioi tu nesfonos en ho nymphios metauton estan nesteuein hoson chronon echusin to nymphion metauton u dinantai nesteuein. Lo repito, dice así. Kai aipenautois ho Iesus, ahí llega la primera frase. Me dinantai hoi perdón, me equivoqué yo. Me dinantai y vienen. Hoi huioi tu nymphonos. En ho nymphios metauton estin nesteuien. Ahí acaba la siguiente frase. La tercera. Oson chronon echusin ton esfion metauton u dinantai nesteuien. Bueno, ¿quién se me va a leer este número 19?
¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Quién me está hablando? Es que yo estoy aquí en página compartida. Israel. 19, ¿no? 19. Sí, señor. Bueno, Kai, Eipen, Autois, Ho, Jesús. Jesús. Así, Jesús. Me dinantai hoy, hoy, tú, Sí. ninfono, en ho, ninfios, met, auton, estin, nesteureius, hoson, Estoy en. nesteien, Bien. hoson, pronon, exosin, ton, ninfium, met, auton, o dinastai, Dinantai. dinantai, nesteuin, Estoy en. nesteien. Correcto. Muy bien, Israel. Gracias por nuestra lectura. Ahí vamos siguiendo practicándola con toda tranquilidad. Entonces dice en el versículo, dice, Kai y ay, penautois fue Jesús, y dijo, o les dijo Jesús, ¿qué les dijo? Empieza un punto para la siguiente frase. Me dinantai, ¿acaso pueden hoy, hoy tu ninfonos, pueden los acompañantes, los amigos del novio, ¿cierto? Mientras Ninfíos, el novio, Metautón, está con ellos, incluyendo a Estín, ellos están, Nestoien, ayunando, pasa la siguiente frase, Josin, todo, Joronon, el tiempo, Ejusin, el que tiene, Ton, Ninfión, al novio, Metautón, con ellos, no, Dinantai, pueden, Nestien, ayunar. ¿Correcto? Bueno, vamos al número 20. Ahí seguimos avanzando. Hoy nos sirvió avanzar la lectura. El 20 es cortico. Dice, Liun sontai de Gemereai, Otan, aparse, auton, ho ninfios, kai tote, nusteisusin, en ekeine te gemera. Lo repito. Eleu sontai de gemerai, jotan, aparse, a pauton, onfios, kai tote, nusteususin, en ekeinen de gemera. Bueno, ¿quién nos falta por leer? ¿Que nos quiera acompañar? Profesor, lo leo yo. Sí, señora, bienvenida, gracias. Okay. Al estar. Okay. 20 dice. Eleus sontai de gemerai jotan aparte Aparte, aparte
ap, auton, ho, fios, kai, tote, nesteuso, a ver, Nesteususin. nesteususin, Bien. en ekeine, te gemera. Muy bien. Muchas gracias. Entonces decía, el primer verbo, eleusontai, vendrán más y vendrán más, con una partícula de que espero. Gemerai, días. Jotan, cuando aparte se ha quitado. Apautón, lejos de ellos que, con infíos, el novio. Kai y Tote, entonces, Nesteususin ayunarán en Ekeine, en aquel, te gemera, en aquel día. Bueno, entonces, en esta lectura, en esta primera lectura que estamos viendo, voy a mostrarles a continuación del texto. Permítame aquí, salgo para acá y voy a ponerlo para que me dejen cambiar. Estoy cambiando el slide. ¿Sí lo están viendo? Correcto. Bueno, entonces estoy aquí tratando de mostrarles, por ejemplo, el versículo 16 de este taller, que he puesto en color rojo. Los verbos que son los importantes que me interesan para el análisis. Entonces, en la primera frase dice, kai hoi grammateis ton farisayon, viene el verbo idontes. Idontes. Entonces, en la parte inferior puse el verbo idontes y estoy señalando que ese es el verbo en participio aoristo activo, nominativo, masculino, plural, proveniente del verbo orao. Orao. ¿Cierto? Entonces es un participio, una forma participial, ¿no? Nosotros vimos los participios, vimos los auristos, ¿cierto? Y reconocemos que todo eso viene del verbo orao. Entonces eso es más o menos como el ejercicio. En la siguiente frase, Joti esfiei metaton hamartolon kai telonon, viene el verbo comer, esfiei. Entonces, esfiei es el que está en la parte inferior, ¿cierto? Dice verbo, indicativo, presente activo, tercera persona de singular, proveniente del verbo comer, esfío. Se han dado cuenta que la raíz es la que nos ayuda a entender lo que hemos hecho. En la siguiente frase empieza, después de kai telonon, dice, el logon tois macetais autu. Viene el verbo elegon, tercera frase, verbo indicativo, imperfecto, activo, tercera persona plural, proveniente del verbo lego. Estos que estoy señalando en azulito es el que hemos visto y el que hay que ir descubriendo en el análisis. Y en la tercera frase dice, Joti metaton telonon kai hamartolon esfiei. Mire que tiene un signo de interrogante con ese punto y coma, ¿cierto? El verbo esfiei. Esfiei es el verbo en indicativo, presente activo, tercera persona singular del verbo esfío, comer, ¿cierto? Entonces, mire que está repetido dos veces comer, esfío, uno el verbo ver, orao, y el otro el verbo lego, decir. Bueno, entonces más o menos esa es la pretensión de lo que queremos hacer en el análisis. Bueno, y alguno me preguntará, bueno, y profe, ¿y cómo hago yo para utilizar todas las herramientas? Entonces yo decía que
En algunos casos, por ejemplo, nosotros utilizamos el Bible Words, no sé si algunos lo tienen a disposición o lo pueden conocer, o si no, abren en el internet Logos Calogos, es una página, ¿cierto? Ahora se los voy a mostrar, les voy a dejar de compartir para mostrarles dónde está el asunto. Si me dejó por acá, ¿verdad? ¿Me cuentan si lo están viendo? ¿Está cargando? No se ve nada todavía. Deje de compartir y vuélvalo a compartir, profesor. ¿Sí lo están viendo? Ah, porque Ahora esta pena sí. estaba bien. Ahora sí, qué pena. Bueno, entonces estoy mostrándoles ahí que ustedes pueden entrar por internet a logoscalogos.com, ¿cierto? Logoscalogos. Y me voy a devolver a ver si nos deja hacer la cosa. Mire que aquí en Logoscalogos, si me dio el cambio de la página. Sí, cambió. Correcto. Encontramos ahí Biblia Internacional del Nuevo Testamento, buscamos el capítulo, el Evangelio de Marcos, capítulo, entonces aquí él tiene en la parte inferior unas para escoger el Marcos, capítulo, entonces aquí le doy capítulo 2, y dice en el versículo 16, y él abre, busca, perdón que se me soltó lo que quería mostrarles, a ver. Marcos, capítulo 2. Me está quedando pegada. Aquí cogemos el capítulo 1, capítulo 2, y después cogen el versículo. A ver si este sí nos deja, ¿sí? Sí. Estoy diciendo el versículo 16. Ahora sí me dejo, estaba como pegadito. ¿Lo ven aquí? Marcos 2:16. Está en español y en la parte inferior en griego. ¿Correcto? Y van a ir recorriendo el texto hasta que encuentran el verbo. ¿Se acuerdan el que señalé yo? Idontes, el cual en el orden de las palabras 1, 2, 3, 4, 5, la sexta palabra. Dice idontes. Y usted le hace un toquecito en la parte superior con el mouse y va a encontrar la palabra ahí mostrada, orao. Y viene en la parte inferior el análisis, verbo, segundo, auristo, activo, participio, nominativo, plural. Entonces, es explorar este ejercicio. ¿Qué he señalado yo? En el ejercicio yo he venido mostrando cuántos verbos hay en cada frase. Entonces lo que usted tiene que escoger es el verbo y poner la explicación que va teniendo. ¿Hasta ahí voy correcto en la explicación? Me cuentan si me dice entender, si fue claro. A ver, ábreme el micrófono y me van diciendo si fue correcta la explicación. Sí, profesor. Gracias, Roxana. Entonces, explorar, en este caso, Logos Calogos, buscar la versión de Nuevo Testamento en griego y escogen el capítulo del Evangelio de Marcos, buscan el número de la página del capítulo 2, versículo 16, y él ya le va botando el análisis y se van haciendo el clic. Eso es lo que pretendo hacer. Bueno, entonces me devuelvo a la presentación de nuestro
Entonces, eso es lo que es ir explorando, solamente reconocer el verbo y tratar de pegar la explicacióncita que va teniendo. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, así, me devuelvo a nuestra ponencia. Aquí. Más o menos con este ejercicio, yo ya les hice el 16, ¿cierto? Entonces, solamente va a ser que hagan del 17 en adelante hasta el 20. ¿Correcto? Sí, Joel, ¿me expliqué bien? Bueno, entonces utilizan logos calogos y empiezan a buscar el verbito. Y después copian desde abajito la explicación del verbo. ¿Eso para qué es? Para coger la destreza de reconocer cuál es la clave importante para cada frase. Como siempre, pues después del sujeto, lo que más importante que tenemos que hacer es reconocer el verbo, ¿cierto? Y estos verbos están amarrados, conectados a las formas que hemos hecho. Si lo que tengo ahí presentado es el verbo orao, que es un verbo en omega, ¿cierto? O ethio, que es en omega, lego, que es en omega, y nuevamente ethio. Ahí fueron los 4 verbos principales que tiene este versículo 16. Eso es lo que pretendemos. Entonces ya ahorita al final voy a mostrarles qué es lo que haremos al final. Bueno, voy a iniciar entonces a recorrer un poquito ya nuestra lección 25 que nos acompaña hoy. Entonces voy a empezar a tratar de explicar cuál es el significado o para qué usamos el verbo perfecto. Hay 3 formas. Una va a ser en infinitivo, otra en participio y otra en subjuntivo. ¿Para qué usamos esta forma del participio en perfecto? Dice, el perfecto es del infinitivo, del participio del subjuntivo, expresa el aspecto característico del tema del perfecto, que es decir, ¿qué? O expresar una acción anterior. Una anterior. Los verbos perfectos en estos 3 modos generalmente expresan el efecto presente de una acción anterior. Entonces, para eso es que es siendo utilizado, que de alguna manera vamos a mostrarlo ya a continuación. Bueno, entonces aquí, si me confirman, sí, estamos viendo la siguiente slide, que vamos a mostrar la primera forma del verbo en infinitivo. El infinitivo solamente tiene una forma, ¿cierto? Igual que como en español. Dice el verbo infinitivo perfecto activo del verbo, el ejemplo, lío, desatar. ¿Cómo está elaborado? Entonces le puse ahí un par de colorcitos, ¿no? En amarillo puse la desinencia, einai, einai, ¿no? Puse con rojito, después de derecha a izquierda, la característica temporal de este participio, que es capa, ¿recuerdan? Porque el capa es la característica temporal de los verbos perfectos débiles, ¿cierto? Que utilizan siempre capa. Y después puse, después de la raíz, viene la reduplicación. Entonces podríamos decir que hay 4 cosas que conforman este verbo, ¿no? Repito, en amarillo, la desinencia, einai, después la característica temporal, que es la capa, después la raíz, ri, y después la reduplicación de la raíz, que es ri, ¿correcto? Entonces queda lelikenai, lelikenai, ¿correcto? Lelikenai. Bueno, ¿y cómo se usa eso? Un ejemplo, para ver cómo vamos entendiendo. Un ejemplo de un perfecto fuerte puede ser del verbo escribir, grafo, gegrafenai, gegrafenai. Y viene en esta frase, dice, legusin, que dice, decir, autón, dice a él, o que él, y lo puse con rojito, gegrafenai. ¿Lo ven? ¿Qué? Grafenayo. Colorcito. Aquí un colorcito.
¿Lo están viendo? Que lo estoy subrayando. El verbo grafo en infinitivo. Perfecto. Gegrafenai. Y vendríamos como a darle la forma de ha escrito. Ha escrito. Dicen que él ha escrito que no, aquello que ho gegrafen ha escrito. El que estamos usándolo aquí como acompañado. Verbo aquí gegrafen. Pero el que estamos visualizando como infinitivo es este gegrafenai. ¿Correcto? ¿Qué identificamos aquí? En la forma verbal encontramos la desinencia ahí, que es la del infinitivo. Como este verbo grafo ya no es débil, sino que es fuerte, no utiliza la capa, sino que utiliza la terminación, ¿no? Ay, perdón, se me pasó aquí me equivoqué, perdón. Iba a ponerlo aquí. Es el verbo aquí, estoy desarrollando, que es el verbo grafo, ¿cierto? Utiliza la consonante final de la raíz, ¿cierto? Y la reduplicación, que vendría a ser esta. Gegrafenai. ¿Correcto? Entonces estamos viendo uno con capa, que sería débil, y este con grafo, que es fuerte, ¿cierto? Esa es la variante que tiene el uso de ese verbo. Es sencillo el verbo en infinitivo porque tiene una sola forma. ¿Qué tiene en particular los verbos en infinitivo? Que obligan en las estructuras a utilizar al sujeto, ¿no? No en nominativo, sino en acusativo. Y esa forma, a ver, señalo, aquí sería el autón. Sería el sujeto de ese verbo gegrafenai. ¿Por qué es? Porque es un verbo en infinitivo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí voy bien explicándome correctamente? Pues vimos una forma débil, lelikenai, y otro fuerte, gegrafenai. ¿Correcto? Sencillo, ¿cierto? ¿Me cuentan si sí? ¿Lo explicó bien el profesor hasta ahí? Sí, sí, sí. Regáleme una manito, dígame sí, no, pero muy bien, Joel, gracias. Jacqueline, bien, gracias. Silvia, dime sí, dime no, dime sí. ¿Todo bien? Gracias, Silvia, muy querido. ¿Qué quiero escucharles para que la explicación del profesor sea correcta y sea entendible. Bueno, y en la parte inferior viene otra frase muy similar. Mire, voy a ponerle aquí nuevamente, señalar ahora aquí en azul, el verbo. Dice, aute, eipen, auton, gegrafenai, mire que es parecido al que estaba arriba, ekeine ho gegrafen. ¿Sí? Muy similar, dice, aute, ella, eipen dijo, ¿qué dijo? Auton, que él, gegrafenai, había escrito. Mi perro se está emocionando aquí, se siente solo y me está animando la clase desde arriba con sus aullidos. Pero Geography, ¿no? Había escrito que Ekeine, aquello que o Geografen había escrito. Pero el verbo que estamos referenciando como infinitivo perfecto es Geografena. ¿Correcto? Entonces es como recreando el argumento. Voy a borrar aquí estos tachones.
Esta forma del infinitivo es bastante sencilla y como es una sola forma, pues no tiene mayor conflicto. Bueno, ahora, esto aquí, voy a pasar a la siguiente. Y hemos pasado del infinitivo ahora al participio. Participio perfecto del verbo desatar, del verbo lío. ¿Correcto? ¿Qué vemos aquí? Una forma de participio. Recuerden que el participio se declina como si fuese un adjetivo, ¿lo recuerdan? Y como tiene esa forma, entonces, ¿qué he señalado aquí con los colorcitos? Puse en el masculino. Bueno, perdón, que se me olvidó decirles un detalle importantísimo. Voy a ponerle aquí un número. 3, 1, 3. ¿Sí lo ven ahí en azul? Para señalar que el masculino se declina, ¿por qué? Por la tercera declinación. Después pasamos a la femenina, que se declina por la primera declinación, modelo alfa pura. ¿Recuerdan el alfa pura? Porque termina con a, como la pecado, amartía, ¿sí? Para decir el ejemplo de un sustantivo. Y el neutro, que también se declina por la tercera, como neutra de la tercera. Entonces, ¿qué he puesto en la primera del masculino? Con amarillito puse la desinencia, ¿cierto? Os, otos, otiota, en amarillo, ¿correcto? Estoy señalando las desinencias. Después, ¿qué viene? Viene a continuación, le estoy poniendo una señal en azul, la característica temporal de capa, ¿cierto? Y después viene la raíz y en tercer lugar o cuarto lugar la reduplicación. ¿Correcto? Entonces viene lelicos en el nominativo, en el vocativo que es igual lelicos, en el genitivo lelicotos, en el dativo lelicoti y acusativo lelicota. ¿Correcto? Puse esas señalitas para saber cómo se formó, cómo se estructuró. De aquí para allá, pues ya vamos aprendiendo qué es. Y el masculino se comportaría de la misma manera. Lo voy a leer plural masculino, el nominativo, lelicotes. Vocativo es igual, lelicotes, ¿no? En el genitivo, lelicoton. En el dativo, lelicosi o lelicosin. Y en el acusativo, lelicotas. ¿Correcto? Y así vamos a declinar este participio en masculino. ¿Quién desea saludar, leerlo, por favor? ¿Quién dijo yo de los que no ha leído? Bueno, Joel, muy bien. Gracias, Joel. En masculino, ¿no? Entonces, en nominativo, lelicos, vocativo, lelicos, genitivo, lelicotos, dativo, lelicoti y acusativo, lelicota. Ujú. En ¿Y el plural también, plural? Sí, señor. nominativo, lelicotes, vocativo, lelicotes, genitivo, lelicoton, dativo, lelicosin o lelicosi y acusativo, lelicotas. Muy bien, Joel, muchas gracias. Entonces, aquí estamos viendo la declinación de este participio en masculino por la tercera declinación. Bueno, ahora si desean, me voy a dar un brinquito, perdón, que me voy a dar un lujo de saltar del masculino al neutro. Voy a rodear aquí. Voy a mirar el 3, pero 3 neutro, ¿cierto? Para darle coherencia a lo que hicimos del masculino.
Entonces el neutro, el nominativo, lelicos, mire que se parecen muy igual, por eso lo señalaba. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el nominativo neutro la desinencia no es en omega, sino en omicron. A señalarlo aquí abajito, para señalar la diferencia entre el masculino y el neutro. Lelicos, vocativo lelicos, genitivo lelicotos, muy parecido, es igual al masculino, igual al dativo lelicoti, y el acusativo lelicos. ¿Qué cosa hay de particular? Voy a poner una flechita. Nominativo, vocativo y acusativo de los neutros son iguales, ¿cierto? Y el plural neutro, nominativo lelicota, vocativo es igual, lelicota, genitivo lelicoton, dativo lelicosi o lelicosin y acusativo leliconta, ¿correcto? Entonces es muy similar, por eso lo quise retomar, que el neutro se parece mucho al masculino, ¿no? Si lo señaláramos, diríamos que el genitivo y el dativo del masculino son iguales en este lado al neutro. Y en el neutro plural, si nos damos cuenta, genitivo masculino plural y dativo plural es igual que el neutro genitivo y dativo, ¿cierto? Por eso se parece. Tiene 4 formas que son muy similares al masculino. Bueno, ¿quién quiere leer el neutro singular y plural? A ver. Dice alzar su manito. Lo intento. Sí, señora, ¿cómo no? Neutro, nominativo, lelicos, Helicos, vocativo, lelicos, genitivo, lelicotos, dativo, lelicoti, acusativo, lelicos, 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 ¿correcto? ¿Y la plural? plural, nominativo, lelicota, vocativo, lelicota, genitivo, lelicotom, dativo, lelicosin, lelicosi o lelicosin, acusativo, lelicota, En el dativo me cambiaste la pronunciación. A ver, lelicosi o lelicosin. lelicosi o lelicosin. Correcto, muy bien. Detallito ahí para afinar. Bueno, mire que entonces entre el masculino y el neutro hay una similitud, una semejanza, ¿cierto? Una cercanía que nos ayuda a identificar las partes que son comunes. Bueno, y ahora voy a cambiar de, borro estos tachones que tenía y vamos a ver, cambiar de color, este niño. Voy a ponerlo en rojo, ahora sí me dijo así. Voy a señalar la forma femenina, que es de la primera declinación, ¿no? Decíamos que era una alfa pura porque mantiene la A, ¿cierto? Entonces, en el nominativo femenino singular, lelicuía, vocativo igual, lelicuía, genitivo, lelicuías, dativo, lelicuía, y el acusativo, lelicuían. Decíamos que era alfa pura porque entonces está la A, ¿no? Y por eso se llama alfa pura, ¿correcto? Y en el plural lo leemos nominativo lelicuíai,
vocativo lelicoiai, genitivo lelicoion, se cambia el acento, dativo lelicoiais y el acusativo lelicoias. ¿Correcto? Que se comporta el plural como todos los plurales de primera. Bueno, ¿quién quiere leerlo? Para que lo fortalezcamos. A ver. Jacqueline, muy bien. Femenino, nominativo, lelicoía, vocativo, lelicoía, genitivo, lelicoías, dativo, lelicoía, acusativo, lelicoían, y en plural, femenino, nominativo, lelicoían, vocativo, lelicoíai, genitivo, lelicoíon, dativo, lelicoíais, y acusativo, lelicoíais. Jacqueline, una pequeña recomendación. Mira, aquí voy a señalarle aquí la Y, que es una U para nosotros, pero es una Y griega, ¿cierto? Es lelicuía, porque es una Y, ¿correcto? Detallito ahí para pulirle o para que hagas una muy buena lectura. Bueno, esta forma del femenino, del participio perfecto del verbo lío en femenino es bastante sencilla. Y lo que estamos diciendo es que este participio se comporta como un adjetivo, porque los participios se comportan como adjetivos, ¿cierto? Y que se hace o se declina tercera masculina, primera femenina y tercera neutro, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos a borrar los tachos que hizo el profesor para tratar de mostrar lo que habíamos explicado. A otro sí lo dejé pegado. Bueno, ahora esa es la forma del participio, ¿cierto? Y ya sabemos las características para saber cómo se comporta. Bueno, voy a ir a la siguiente slide. Aquí viene un detallito que hay que hacerle bien despacio, bien despacio. Ah, bueno, aquí tenía un ejemplo con eh, una frase, to paidion, el niño, te teacnecos estin, está muerto, ¿no? Mire que el verbo lo estamos haciendo como participio. Bueno, y aquí viene a continuación la forma en la que se declina o se hace, se conjuga el subjuntivo perfecto, ¿no? Hay que entender, el subjuntivo perfecto activo del verbo lío se forma mediante el uso del participio perfecto activo junto con el subjuntivo, ¿no? Por allá el subjuntivo lo habíamos practicado por allá en la lección número 5, ¿no? De estas lecciones, y es lo que está en moradito, ¿cierto? Y le añadimos la forma del perfecto, o sea que se hace combinado. ¿Qué quiero decir aquí con esto? Que vamos a conjugar este verbo tratando de entender que se forma. Le digo yo aquí una fe. Esta es la forma de participio perfecto, y esta la de subjuntivo. Entonces se junta. Póngale aquí una flechita. Y estoy señalando del masculino. Dice lelicos más la terminación del subjuntivo jo. Entonces, lelicos jo. ¿Cierto? Aquí estamos formando el participio en primera persona masculino, ¿cierto?
compuesto por la forma del participio más el subjuntivo. Se pega, ¿cierto? Si hacemos el siguiente, paso a la segunda persona, mire que la segunda persona del participio es exactamente igual, no cambia. Lelicos. Y que adicionamos el giro, el cambio que tiene el subjuntivo de segunda persona, ya no es o, sino es, ¿correcto? Entonces estaríamos diciendo lelicos es, ¿correcto? Lo mismo, para la tercera persona, la forma del participio es igualito, lelicos, y que le agregamos la forma de la tercera persona del subjuntivo, que en este caso es y lo formaríamos lelicos e. Aquí estoy mostrando la forma singular de primera, segunda y tercera, más el subjuntivo, que es el que cambió, el que se mantuvo el participio y cambió el subjuntivo. ¿Hasta ahí voy correcto lo que voy explicando? Entonces, lelicos o, primera persona, segunda persona, lelicos es, y tercera, lelicos e. ¿Estoy muy bien? Ahora, ¿qué detallito cambia aquí en este caso? Miren que el participio para el plural se modificó un poquito, que la estructura de plural, lelicotes, puse en azul, ¿cierto? Igual para las tres personas, lelicotes, ¿cierto? Hoy está diciendo el internet que está bajito de potencia. Y a ese lelicotes de primera, segunda y tercera, ¿qué le agregamos? La forma en moradito, que es el subjuntivo, en este caso, primera persona plural, omen, entonces queda lelicotes omen, segunda persona, lelicotes e, y en tercera persona, lelicotes osin, osi o osin, ¿cierto? Entonces aquí estamos mostrando cómo se conjuga el participio más el subjuntivo. Estoy solamente señalando con esos colores el masculino, singular y plural. ¿Correcto? ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? A ver si mi lectura fue correcta. ¿Me acabo de entender? Dígame quién se anima, alza la manito. Ya, la primera persona singular, lelicoso. Segunda persona, lelicose. Tercera persona, lelicose. Plural, primera persona, lelicotes, omen. Segunda persona, lelicotes, ete. ¿No? Y tercera persona, lelicotes, osi, osi. Sí, señor, muy bien. Estaba compartiendo con nosotros máximos. Bueno, ok. Bueno, entonces, esto para señalar cómo se armaba el participio subjuntivo masculino, en singular y en plural. Que voy a mantener y que voy a cambiar un poquitico. A ver, voy a ponerle un borrador. Me hago extender. Chun, 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 chun. Bueno, lo de morado lo voy a dejar porque continúa. Pero entonces, ¿qué voy a señalar aquí que es importante entender? Poner aquí con rojito, no rojito, no con morado. Voy a salir el morado.
miremos hasta donde puse la rayita en rojo de lelic, que significa el participio. ¿Y qué le estoy colocando aquí con un color acá? Este sería el femenino, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se lee? Lelicuía. Está aquí, mira, está aquí. Lelicuía, más esta terminacióncito. Entonces, lelicuía, ese es el participio, ¿cierto? Femenino. ¿Y qué le agregamos? La forma, esa es igual a morada, del subjuntivo. Entonces, como la lee en femenino, dice lelicuía o lelicuía es y lelicuía ¿correcto? Voy para el plural. Atención. Igual la raíz del participio hasta lelic y cambia la forma final, lelicuiai, ¿velo? Lelicuiai. Y esa forma del femenino plural se adhiere a la forma del subjuntivo. Entonces, lelicuiai omen o lelicuiai ete para la segunda o lelicuiai osin para la tercera. En los saltos que estoy mostrando me hago entender. Entonces cogí la raíz, lelic, y lo que cambió que, claro, ya la forma de la desinencia es del femenino, ya no es os, sino uía para el singular, y el plural será lelicuiai, y le agregamos las formas del subjuntivo, o es, omen, ete, osi. ¿Correcto? ¿Me expliqué bien? ¿Quién me dice que sí? Bueno, me ayuda a leerlo. Lelicuía om, lelicuía es, lelicuía el singular. Y el plural, lelicuiai omen, lelicuiai ete, y lelicuiai osi o osin. ¿Quién se anima? Estoy viendo aquí en la cámara, José Antonio. Ayúdanos a leerlo, porfa. ¿Está bien? Sí, a ver, a primera persona, lelicuía o, ¿no? Bien, sí, señor. Lelicuía es. Lelicuía tercera persona. Perfecto, singular. Bien, plural. Plural, lelicuía, home, lelicuía, ete, lelicuía, osi, wosi. A ver, mejoremos un poquito la lectura. En el plural empieza la primera persona, lelicuiai omen. Lelicuiai, omen, ya. ¿Correcto? Sí, señor. Lelicuiai, ete, lelicuiai, osi, wosi. Perfecto, muy bien, José Antonio, muy bien. Me hice entender leyendo contigo. Muy bien, gracias. Y de una manera similar, mire, ahora hemos hecho masculino, hemos hecho el neutro. Claro, voy aquí utilizando el borrador. Salimos del femenino. Tun, 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 tun. Y a ver si cambiamos de color. ¿No? Azul. Entonces, mire, la forma es la raíz, lelic, ¿cierto? Lo estoy poniendo aquí en color. Lelic. Y a eso que le agregamos la terminación del neutro, entonces queda lelicos.
¿cierto? Del subjuntivo o, entonces lelicos o leli. Neutro, entonces lelicota, el azul, más la terminación subjuntiva. Entonces, lelicota omen, lelicota ete y lelicota osi o osin. ¿Correcto? ¿Quién me ayuda a leerla para que la ejercitamos todos? A ver, ¿quién me cuenta? ¿A quién hemos escuchado su bella voz? Bueno, estoy viendo ahí abierta a Roxana, ¿no? Anímate, a ver. Profesor, el neutro. Sí, Lelicos, perdón, el singular primero. sí, señora. Lelicos Lelicos o. 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 Segunda persona. Lelicos es. Sí, Tercera persona. Lelicos e. Después, plural. sí, Lelicota omen. correcto. Segunda persona, plural. Lelicota ete. Y tercera persona, plural. Lelicota osi o osin. Muy bien, Rosana. Muchas gracias. Alguno dirá, pero el profesor, ¿por qué nos hace este enredo en vez de presentarlo por separado? Porque resulta que el participio, al ser participio, ¿no? Se comporta un poco como un adjetivo. Entonces los verbos, perdón, los adjetivos, las formas adjetivales, en los verbos y en los libros, viene solamente señalando la primera persona, entonces lelicos, y recorre o es y pasa al plural, lelicotes, omen, ete, ocio. Entonces, devolviéndome a la explicación del masculino. Y entonces, eh, los que escriben libros y las gramáticas y los diccionarios suponen que uno supone lo que ellos suponen. ¿Qué quiero decir? Que reconoce la raíz, que diferencia la desinencia, que fue el ejercicio que hemos hecho, más agregando la forma del subjuntivo. ¿Correcto? Entonces uno diría, pero pues podría haberlo hecho más fácil. Pero la razón es porque en gramáticas, en diccionarios y en algunos textos funciona esta lógica. Entonces quise mantenerla para que todos captemos cuando se está hablando de una forma. Por ejemplo, un participio en masculino tiene una forma con la característica. El participio en femenino subjuntivo, otra forma. Y el participio en neutro, singular y plural, con otra forma. Entonces, como tratar de reconocer cuándo es uno, si es masculino, cuándo es femenino o cuándo es neutro. Y como en este caso, el verbo vendría a ser algo así como lo que nos pasa en español, en castellano, que estamos utilizando una forma compuesta. Fíjense que hemos cogido una forma de participio perfecto, una forma, y hemos agregado otra forma de un verbo en subjuntivo para fusionarlo. ¿Sí? Por eso es lo que hemos intentado hacer. Bueno, les recomiendo les recomiendo, no, les alabo, porque en esta etapa que hemos llegado, esta es una de las cosas más complejas. La hemos explicado, creo que hemos intentado ir despacio, despacio. Dicen los italianos, piano, piano, si va lontano, o sea, poco a poco vamos uniendo, uniendo y uniendo, ¿cierto? Y con esta forma del participio perfecto subjuntivo hemos cerrado las formas
verbales en omega de toda la voz activa. Aprendiendo, recorriendo esas 25 lecciones, podríamos ir caminando sobre otros verbos y hacer la misma lógica, ¿cierto? Reconocer las formas desde el presente, del imperfecto, del futuro, e ir recorriendo hasta llegar a esta forma que es el participio perfecto subjuntivo, ¿cierto? Sí hay que practicar, sí hay que entender la lógica que hemos hecho para que después con el verbo o los verbos que hemos utilizado, por ejemplo, el verbo lío, desatar, que es el más sencillo, el de menos lío, digámoslo, ¿cierto? Vamos a ir caminando y entendiendo cómo se comportan los demás verbos. Entonces el verbo lío, pues como es tan pequeño y tan sencillo, va ayudando a captar el comportamiento, el funcionamiento. Hasta aquí podríamos seguir caminando con la lectura de, por ejemplo, algún taller del texto e ir encontrando los verbos, que esa es una clave. Después del sujeto, lo principal es reconocer la forma verbal, ¿cierto? De una voz activa. Bueno, aquí vamos llegando a un punto de cierre. Perdón, voy aquí a cerrar esta slide. Pero voy a borrar primero los tachones que he puesto. Roxana, sí, claro, cuéntame qué interrogante tienes. Profesor, sí, muchas gracias. ¿Cómo se traduce ese verbo con esa, en este modo subjuntivo tiempo perfecto? Sí, sería como... bueno, aquí lo iba a explicar. El perfecto subjuntivo en la escritura no es de mucho uso, pero sería como el haber, habiese o hubiese, en este caso sería desatar, hubiese desatado, ¿cierto? Sería más o menos como esta aproximación, ¿no? Digamos que es un verbo compuesto, como en español, hubiese estado, que desatado, más o menos como una aproximación. Espéreme que ya voy llegando a otro caminito cuando ya retomo la idea final. Y aquí vamos a ir cerrando un modelo de adjetivo que viene en la tónica de lo que habíamos hecho la vez pasada. Recuerdan que hay adjetivos que empiezan con una alfa privativa, ¿lo recuerdan? Aquí por acá una A, para modificar el sentido, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del adjetivo alefes, que es el adjetivo verdadero, el que no tiene mentira, alefes. Es una categoría de adjetivo de tercera declinación que posee la raíz terminada en es y tiene las formas tanto del masculino como en femenino alefes, o sea, son iguales. Si se dan cuenta, aquí lo que quería señalar, entre el adjetivo masculino y el adjetivo femenino es exactamente igual, no tiene diferencia, tanto en el singular como en el femenino plural, y el plural masculino y el plural femenino. Se comporta exactamente igual. ¿Todo esto por qué? Porque este es un adjetivo de alfa privativa, ¿no? Entonces, vamos a verlo, dice así, en la lectura. En masculino dice alefes, nominativo. El vocativo es igual, alefes, pero cambia un poquito la vocal. Cambia de vocal larga a vocal corta. Genitivo alefus. Recuerden que este dictongo o u se vuelve u, como en español, alefus. El dativo alefei y el acusativo alefe. La forma del plural, alefeis. Vocativo alefeis. Genitivo alefón. Creo Dativo que, alefesi. disculpe, no le estamos viendo Y en la acusativo. pantalla.
Ay, pero me digo, repito. Un momento. Se quedó como muerta, pero la volvemos a conectar. Se cayó, quién sabe por qué. Un momento. A ver. ¿Me cuentan si ya la están viendo? ¿Está abriendo? Aún no. Un momento. Dice que la pantalla está cargando. Un momentito, a ver, que es que de pronto la internet nos deja bailando. Bueno, ya va apareciendo, ahora apareció. Ahora sí. ¿Correcto? Bueno, listo. Entonces estábamos tratando de señalar, de mostrar cómo se declina este adjetivo que la forma masculina y femenina es exactamente igual. Entonces estábamos leyendo, tratando de leer el masculino, alefes, alefes, alefus, alefei, alefe en singular, y en el plural, alefeis, nominativo, vocativo igual, alefeis, genitivo alefón, acusativo alefesi o alefesin, y acusativo alefeseis. Una cosa particular, yo recuerdo mucho este adjetivo porque yo tuve un profesor que nos enseñaba y era de apellido Alefón. Y este genitivo plural, Alefón. Entonces tendría que decir que la etimología de su del adjetivo Alefes, ¿cierto? Era el apellido de ellos, de los verdaderos, no mentirosos. Sería algo así. Bueno, ¿quién se anima a leer la forma del masculino, tanto en singular como en plural? Anímese uno, a ver que nos diga que quiere leerlo. Lo intento, profe. Perfecto, Silvia, bienvenida, qué alegría. A ver, El masculino dijo, sí señora, el nominativo, alefes, vocativo, Alefes es Alefes, mire que está feta, ¿no? Alefes, alefes, muy bien, vocativo, alefes, genitivo, alefos, alefois, a ver, dativo, recuerda un detallito, perdóname, que ese dictongo o U, que estoy subrayándolo con azul, se lee como una U, como una, Alefus, alefus, dativo, alefei, muy bien, dativo, alefe, 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 muy bien, masculino, plural, plural, sí señora, alefeis, alefeis, alefom, alefesi o alefesim, alefeis. Alefe. Muy bien Silvia, muy bien, gracias. Fíjense que esta forma del masculino estaba señalando, antes de que nos cayera la que el masculino y el femenino se comportan exactamente igual, ¿cierto? Son igualiticas. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, porque dijimos que era un adjetivo que se estructuraba a partir del principio de la alfa privativa, ¿cierto? Que gira el adjetivo básico sería el alefes, el verdadero. ¿Cuál es antónimo? Sería el mentiroso, ¿cierto? Lestés. Le agregamos la alfa y giró o cambió el sentido de este adjetivo, ¿cierto? Bueno, entonces masculino y femenino es exactamente igual. Miremos el neutro que se comporta de una manera similar que el masculino, con el girito un poquitico de los tiempos neutros. Mire que empieza nominativo
singular alefes, que cambió la vocal de larga, se volvió breve, corta. Vocativo alefes, genitivo igual que el masculino, alefus, dativo alefei y acusativo alefes. En este caso también, nominativo, vocativo y acusativo se comportan igual porque es un neutro, ¿cierto? Y el plural, neutro plural, nominativo alece, vocativo igual alece, genitivo alefón, dativo alecesi o alecesin y acusativo alefe. Pasa igual, nominativo, vocativo y acusativo se comporta igual con esa llavecita que estoy tratando de señalar. ¿Quién se anima a leernos el neutro en singular y en plural? ¿Puedo leer? Sí, señor, con mucho gusto, Israel. Dale, bienvenido. Nominativo, aleces. Vocativo, aleces. Genitivo, alesus. Dativo, alecei. Acusativo, aleces. En el plural, nominativo, alece. Vocativo, alece. Genitivo, alezón. Dativo, alecesi o alecesin. Y acusativo, alece. Muy bien, Israel, muy bien leído. Una observación que teníamos ya también para el masculino, mira que en el neutro el genitivo y el dativo se comportan igual que el masculino, y en el genitivo plural, genitivo y dativo plural se comporta igual que el masculino. Por eso decíamos que en estas 4 formas tiene un comportamiento proveniente el neutro del masculino. ¿Correcto? Bueno, esto es de alto turmerqué, tengo que decirles, ¿cierto? Porque esa comprensión de estos adjetivos que son particulares porque empiezan con alfa privativa, ¿no? Bueno, voy aquí a borrar aquí el tranconcito y estamos ya llegando, apenas nos está dando el tiempo para ver la parte final que nos muestra el vocabulario de la lección, ¿cierto? Viene aquí el vocabulario, tenemos una preposición geos que rige genitivo hasta, puede ser utilizado mientras o hasta que, el significado, y viene una serie en el vocabulario de modelos semejante al que hemos mencionado acá, que era alefes. Aquí voy a señalar un detalle. Fíjense que el masculino alefes es igual al femenino, no tiene diferencia. Seríamos masculino, femenino, que son iguales. Y el detallito, el variante que tiene el neutro, alefes, que cambió la vocal final. Esa es la particularidad entonces, de masculino alefes, femenino alefes y neutro alefes. El que es sincero, el que es veraz, el verdadero, ¿no? Auténtico, diríamos, ¿no? Todas esas cosas connotan esa alfa privativa. Y entonces aquí vienen varios ejemplos, ¿no? La siguiente dice acebes, 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 ¿no? Que es el que no tiene piedad, impío, ¿cierto? El siguiente ejemplo, astenés, mire que es parecido, ojo, astenés, astenés,
¿no? Atención a no confundirla, que es el que está enfermo, el que está débil, ¿no? Después viene en el vocabulario asfanés, asfanés, el seguro. Y viene otra forma un poco distinta, pero que comporta como la misma función. Mire la palabra monogenes, que significa único. Monogenes, una sola forma, o solo único, ¿no? Que sería como la etimología para entender el que es hijo de, el niño, hijo de, monógenes. Después viene otra forma que es bastante utilizada este adjetivo, pleres, que es lleno, completo, ¿no? Pleres. Ujú. Voy a la siguiente página. Déjeme cambiar, sí. Ay, se me corrió, perdón. En el vocabulario nos queda aquí un par de singones, emparentado o familiar, pariente. Después viene otro adjetivo, hygenes, íntegro, sano, y el que miente, es mentiroso, dice pseudes, falso, mentiroso, o engañador, ¿no? Y aquí más o menos estamos viendo, yo borro estos tachones, que venía haciendo, para mostrar el tipo de adjetivos que tienen estos cambios. Estaba alzándome la mano Roxana, sí, correcto. El profesor, es que están, ahí, sí, ahí cambió sí, no estaba en la diapositiva. Gracias. No, se ha quedado pegada. Bueno, entonces la repito, syngonés, que era familiar, hygenés, íntegro, pseudés, falso o mentiroso. Y por último, una conjunción UD o MD, que significa ni o ni siquiera. Eso es lo que se utiliza. Bueno, y con este vocabulario cerraríamos un momentito la siguiente slide. Si me dejan, sí. Que estoy colocando aquí un cuadrito con el ejercicio que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, yo ya les hice el 16, ¿correcto? Que identificamos los 4 verbos, hay que describirlos. Entonces, de la misma manera, como expliqué el 16, como cierta aprehensión de que hemos visto cómo se comportan algunos verbos. Estamos colocando ahí. Me está quedando aquí colgada la internet. No sé si están escuchando, ¿sí? Se está cansando la internet, entonces estamos aquí. Estaba mostrando que el ejemplo del 16 lo caminen el 17, 18, 19 y 20 para la evaluación y la verificación. Y ahí estaríamos cerrando nuestra lección número 25 de esta forma. A ver, vale. Voy a cerrar aquí la participación y dejo para que a medida así, recuerden que les decía que utilizando el Bible Words o el Logos Calogos, pero yo voy a estar muy pendiente, si les parece, en la plataforma para si tienen dudas, preguntas o aclaraciones, con mucho gusto les voy a acompañar. De manera que cuando hagan el ejercicio de reconocer el verbo, solamente el verbo y describirlo en cada uno de los versículos de lo que queremos hacer, ¿cierto?
Pues les cuento que, bueno, nos quedan unos minutitos. Hemos llegado a un punto ya muy alto, muy bonito, de ese recorrer por los verbos en el griego en la forma básica, digámoslo así, de los verbos en omega. Se comportan muy similar los verbos que no son en omega, pero sería como otro pasito para comprender las diferencias que va teniendo uno. Creo yo, me siento alegre, contento, porque lo que hemos llegado a hacer ahí, hay estudiantes, por ejemplo, estudiantes míos en las universidades que a veces se demoran más de 2 semestres para alcanzar lo que hemos alcanzado hasta aquí. Claro, eso significa, uno, orientaciones que va a decir el profesor. Las lecciones que hemos mostrado a lo largo de la gramática de Schwegman y los apuntes del profesor deben repasar, volverlos a tomar, leerlos con cierto cariñito, porque a medida que uno los va apropiando más, lo va comprendiendo más y lo va aplicando más adelante. Entonces, el repetir y leer, yo les digo a mis estudiantes, lean la lección 1, repásenla, no la dejen olvidada. Después vayan a la 2 y repasen la 1 y la 2. Y sigan en esa secuencia. Después van a aprender o a repetir la número 3, habiendo repasado 1, 2 y 3. Y con esa secuencia uno va cogiendo un nivel de apropiación, de captar lo que está diciendo cada uno de ellos. Bueno, yo creo que el tiempo nos ha dado suficiente. Hemos tratado de recorrer la búsqueda que tenemos en este nivel 2 de griego bíblico. Cuando leamos, cuando analicemos, vamos a reconocer las partes fundamentales del texto y empezar a buscar estas herramientas que yo mencionaba para poder captar el sentido de las palabras y cómo se puede uno ya, el ejercicio de traducir ya es un paso un poco más denso, ¿cierto? Pero ya vamos cogiendo paso a paso lo que queremos hacer en este nivel 2. No sé si hay alguna duda, pregunta, aclaración, tanto de lo que hemos hecho hoy en la lección 25 como en el ejercicio final, que es bastante básico, no es complejo, pero lo que queremos es que se reconozcan los usos verbales, ¿cierto? Esa es como la pretensión del ejercicio. Dejo abierto el micrófono por si tienen duda, pregunta, aclaración. Bueno, Roxana, sí. No, profesor, está claro el trabajo. Muchas gracias. Sí. Bueno, me alegra que se haya entendido lo que queremos hacer. Bueno, pues entonces yo me tengo que sentir satisfecho, de verdad, animarles a que sigan buscando, explorando, practicando. Y hemos hecho un ejercicio bastante bueno, bastante importante, ¿cierto? Pues cuando empieza uno con un nivel básico de griego, pues uno se imagina algo muy, muy suave. Pero a medida que va subiendo, la exigencia y los elementos van aumentando, pero creo de verdad que ustedes han hecho un avance bastante significativo en la exploración, la lectura y entender, ¿no?, el griego, al menos a partir del Evangelio de Marcos, ¿cierto? Sería animarles para que la acción de Dios les siga acompañando, encontremos ese sentido profundo que tiene la escritura en lengua original, que es la intención de estas ciencias bíblicas que exploran la exégesis de los términos y captar la profundidad de la escritura en la lengua original. Darles gracias, animarlos a continuar en esa búsqueda y en esa lectura que no para,
¿cierto? Yo creo que todavía tenemos mucho para aprender y ojalá nos volvemos a encontrar. Darles bendiciones a todos ustedes.